Corintios, capítulo 5, de 14 al 18. Bien, hermanos, todos lo tienen buscando 2 de Corintios, capítulo 5, del 14 al 18. A ver, hermanos, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Bien. Ya, entonces vamos a dar lectura. A ver, dice así la palabra de nuestro Señor, y leyendo todos nosotros también. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Disculpe, 14. Disculpe, confundí. Ahora sí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, hermanos, bendita sea la palabra de nuestro Señor. Ahora sí invito al pastor Josué, que tiene la prédica en este día. Pastor. Buenos días, hermanos, hermanas, en el nombre del Señor. ¿Estamos listos? Amén. Para recibir la palabra del Señor. Bueno, nos avisan si la hermana Yadira se puso mejor ya. Ahí están todavía, ¿no? ¿Sí? Ya está mejor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ella se dio hablando por ella. Muy bien, hermanos. El tema de esta semana, de este mes, caminando en la verdad. Estos domingos se ha estado predicando acerca de este tema de la verdad. Y en realidad es, como dice ahí, caminando es un proceso hasta conocer la verdad de Dios que está en Cristo, como nosotros hemos entendido la palabra del Señor, ¿no? Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y el tema de este domingo es firmes contra el engaño. Seguramente se ha visto y seguramente nos damos cuenta que hay muchas cosas que parecen cristianas y no lo son. Hay cosas que nos pueden confundir y ahí necesitamos la palabra del Señor, leerla, entenderla y aplicarla en cada situación. Lo que pasa es que yo creo que me he equivocado en el texto, donde, a ver si recuerdan ustedes, porque yo puse 2 Corintios 5, 14 al 18, pero tengo otra lectura. Han leído: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No, eso es Efesios, ¿no? Efesios 6, por favor busquen ahí, perdón. Efesios 6, a ver si los textos están bien, por lo menos del 13 al 18. Por tanto, ¿eso es? A ver si me ayudan a mirar tampoco. ¿Sí? ¿Del 13? Ahora sí. ¿Listo? Entonces, lo leemos todos juntos, por favor, ¿ya? Y luego vamos a orar. 1, 2, 3. Por tanto, ¿está bien? A ver. Ahora sí, 3. 2, 3. Por tanto, tomad toda la armadura
armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora sí. Señor, te agradecemos por tu palabra y oramos para que, así como hoy, cada domingo que venimos, siempre escuchemos en tu palabra la bendición de poder entender mejor tu voluntad. De tal manera que en nuestra vida diaria, en nuestros días familiares, en nuestros días amicales, en los días en que tenemos contacto con la gente, podamos florecer, Señor, como tu palabra nos muestra, para que ellos encuentren a Cristo en nuestras vidas, que encuentren a Cristo cuando entren a esta congregación, que encuentren esa luz tuya que nos ayuda a discernir todas las cosas que están pasando en este tiempo, Señor, y que tu palabra nos permite entender mejor. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, firmes contra el engaño. Una de las cosas que todo creyente debe desarrollar en su vida personal es el discernimiento. ¿De eso habla la palabra de Dios o no? Claro que nos habla. Vamos a entender primero. El discernimiento es la capacidad de examinar, distinguir una cosa de otra para reconocer sus diferencias, evaluar su valor y tomar una decisión acertada. Miren que todos somos llamados a esto, a poner en práctica todas estas características, porque necesitamos tener discernimiento, ¿no? Implica ir más allá de lo superficial para separar lo correcto de lo incorrecto. Y de eso tenemos mucha necesidad en este tiempo. ¿Qué dice Hebreos 5? Por favor, allí, ayúdenos. Hebreos 5, 12 al 14. Espero que no me haya equivocado ahora. No, creo que no. Hebreos 5, 12 al 14, que habla del discernimiento y le habla a una iglesia que ya conoce al Señor y que necesita tener discernimiento, pero es una llamada de atención, porque parece que los hebreos en esta congregación o en este grupo de gente no estaba desarrollando discernimiento. Miren lo que le dice el apóstol, Hebreos 5, 12 al 14. ¿Está ahí? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, quiere decir que ya pasó tiempo y que conocen al Señor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habíais llegado a ser tales, o sea, cristianos sin discernimiento, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hasta ahí es como que usted empieza su clase de bautismo, se bautiza, pero después de bautismo quiere de nuevo repetir la clase de bautismo. Termina sus clases, pasa 1 año, 2 años y quiere volver a repetir lo mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo la cosa. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia porque es como niño. Pero el alimento sólido, ahí hay otra palabra importante, alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso, si no lo usas, no pasa nada. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, todos en algún momento en nuestras vidas, desde que conocemos al Señor y caminamos adelante, debemos ir alcanzando madurez, que es un proceso largo, diría yo, de toda la vida. No terminamos quizás de ser completamente y perfectamente como el Señor quiere, pero nuestro modelo es Cristo, que todos lleguemos a ser como Él, dice la palabra, ¿no? Entonces, para alcanzar madurez, dice el texto, debemos
ejercitar los sentidos para discernir qué es bueno y qué es malo, qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios, qué quiere Dios que haga hoy y que no haga hoy, ¿no es cierto? Y cada creyente ya no va a estar buscando con el tiempo al pastor, el pastor, ¿qué hago esto, qué hago? Porque cada uno debe ir desarrollando el discernimiento de cómo poder cumplir la palabra y la voluntad de Dios en cada circunstancia. Las circunstancias nos desafían a ser creativos, a poder encontrar la salida, la manera de poder salir de una situación, cualquiera que fuere. Pero la palabra es la que nos da la base, ¿no? Entonces, examinar, distinguir, evaluar y decidir lo mejor. Normalmente en la familia los padres hacen eso, ¿no es cierto? Para conocer a los hijos, los van conociendo en el tiempo. Uno es calladito, otro es hablador, uno es juguetón y correteador, el otro es tranquilo, etc. Y entonces comienzan a examinarlos, distinguen a uno de otro, cómo tiene que tratarlos, evalúan qué cosa le ayuda a uno y qué cosa le ayuda al otro a levantarse, a animarse, a hacer mejor las cosas, y deciden, bueno, con esto voy a actuar así, con esto voy a actuar así. No tienen una planificación escrita, pero en la práctica lo están desarrollando, ¿no es cierto? Y espero que nos dé resultado, porque ahí, si no da resultado, hay que cambiar la estrategia. Entre los creyentes hay creyentes estudiosos, hay creyentes que les gusta la lectura, hay creyentes que en el colegio le dio miedo la lectura porque le daban tanta lectura que le hicieron no querer la lectura, ¿no? O de repente los padres no leían, pero le decían lee, y como el modelo es más fuerte que la palabra, entonces tampoco acostumbraron a leer. Entonces, todas esas cosas nos van haciendo como somos ahora, ¿no? Pero esta reflexión que da Hebreos nos está diciendo otra palabra, es algo muy fuerte, ¿no es cierto? El creyente dejado, displicente, hasta ocioso para leer, es el que se deja llevar por todo viento de doctrina, como Efesios mismo lo dice en otro capítulo, ¿no? Esos son los que en estos tiempos, su pastor son las redes sociales, su guía espiritual son las redes sociales, porque te dicen todo masticadito, y como tú lo crees y no tienes discernimiento, lo mandas y dices, ay, qué bonito, esto suena bonito, y lo mandas por ahí, pero no estás leyendo, no estás interpretando, no estás conociendo mejor la voluntad de Dios, te estás dejando llevar por muchas redes y por mucha gente que piensa por ti. Cuando tú escuches algo en las redes o leas algo en las redes, corrobora con la palabra, y si estás de acuerdo, compártelo, y si no estás de acuerdo, y de repente estás de acuerdo con algo y con la otra parte no, pues pon debajo de lo que compartes, esta parte no es correcta, no está bien, qué sé yo, lo pongo por la primera parte. Hay que saber qué cosa compartimos, por favor, porque en estos tiempos se comparte de todo y muy rápidamente, ¿no? Entonces, el cristiano que es lector, que es inquieto por conocer mejor la voluntad de Dios, investiga, compara, evalúa, discierne la palabra de Dios. Yo me acuerdo que mi desafío para poder estudiar más la palabra, buscar respuestas, preguntar a uno y a otro, y luego comprarme libros y hacer una biblioteca y todo eso, fue, ¿saben qué fue? El conversar con mis amigos del barrio. ¿Por qué? Porque me hacían preguntas y yo no tenía respuestas. A veces le daba una respuesta en el momento que se me ocurría, pero después buscaba respuestas en la Biblia para poder entender y explicarles mejor. Y entonces eso fue para mí el desafío para ir investigando, meterme un poquito más. Yo me imagino que cada uno de ustedes tiene esos desafíos, ¿o no? Se encuentran con personas que les preguntan algo de la Biblia, o les preguntan algo de la vida, de lo que está haciendo, de su religión, de cualquier otro grupo religioso que les ha dicho tal cosa. ¿Tú crees en eso? Y usted tiene que tener una respuesta. Y si no la tiene, dígale, la voy a buscar y a la próxima te digo, pero no le diga cualquier cosa por salir del paso. A veces hacemos eso y eso no es correcto. Hay que ser honestos con los demás, ¿no? Entonces, hermanos, el desafío es acá para prepararnos bien en la palabra, mejor todavía. Gracias a Dios que hay grupos que están estudiando aquí desde lo básico
hasta, estamos con hemos llegado al 2, ¿no? Después de muchos años, otra vez recorriendo eso y dándole esa palabra y dándole desafíos para que lean un poquito más, para que puedan investigar, para que puedan venir con preguntas, para que podamos dialogar en el nombre del Señor y con la palabra de Dios. Muy bien. Discernimiento, porque hay verdad y hay media verdad y hay falsedad. El tiempo nos desafía a eso. ¿Cómo nos ayuda el texto de Efesios capítulo 6? Vamos a partir de ahí y luego vamos a buscar en Efesios un recorrido, espero que sea rápido, para poder entender por qué el apóstol Pablo llega a esta conclusión, porque el capítulo 6 es la conclusión de toda la carta de Efesios, que ha dicho cosas muy importantes, que ha dicho doctrinas importantes acerca de Cristo, de la vida, del futuro, del presente, y llega a una conclusión como que en un contexto de guerra, porque habla de armadura, y está tomando ejemplos y modelos de la guerra de sus tiempos, ¿no es cierto? En esos tiempos de guerra, con espadas, con escudos, con todo lo que se ponían los soldados, pues era constante esa idea, ¿no es cierto? Entonces Pablo toma ese símbolo, ese modelo, y en un contexto de guerra, pero ¿contra quién la guerra? Y según lo que he entendido leyendo todo el libro, la guerra es contra la forma de vida sin Dios. Lo vamos a buscar en Efesios ahora en varios pasajes, pero Pablo les llama a ser diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1, vamos a ver en Efesios 4, 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué Pablo les tiene que decir eso a los efesios? Porque no estaban andando bien, ¿no? Como no están andando bien, ustedes tienen que andar bien, como dignamente son hijos de Dios, tienen que andar así. El versículo 17, 4, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Unos tienen una forma de vivir cada día porque en su mente se han hecho la idea de que su vida quiere que sea así. Pero para ustedes les están diciendo, el Señor tiene un propósito, un camino, tiene el reino de Dios que es diferente de lo que los demás están pensando en el mundo y cómo viven. En otras palabras, Efesios, ustedes tienen que corregir su forma de vida porque estamos en una pelea. ¿Qué cosa nos va a ganar? ¿La forma de vida de los demás para nosotros imitarlos a ellos? ¿O nosotros proponer una forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios que sea para ellos un desafío más bien? ¿No? Eso es la preocupación del apóstol Pablo. Entonces, los efesios tenían problemas con la forma de vida. Uno, que el imperio romano que había venido les había impuesto una forma autoritaria de gobernar, una forma autoritaria de imponerle a los pueblos conquistados su forma de vida, ¿no es cierto? Vamos a ver. La sociedad, cómo vivía la gente que no conocía a Dios, era otro problema que influía en la vida de los efesios, ¿no? Y el mundo espiritual del cual habla el capítulo 6 también, que tiene que ver con una vida espiritual que no se ve, pero que está presente también, ¿no? Y Pablo habla de eso. Los romanos invadieron Palestina y cambiaron su forma de vida, cambiaron sus leyes y cambiaron hasta sus creencias, ¿no? El imperio, todo imperio es así. Cuando quiere dominar, y va imponiendo su forma de vida, sus creencias, sus ideologías, su manera de ver la vida, su presente, su futuro, y poquito a poquito va invadiendo, ¿no? La forma de vida que tenía un pueblo, ¿no? Y en este caso está hablando de la iglesia, de los creyentes de Éfeso, que han vivido todo su tiempo allí, que tenían su forma de vida, que habían aceptado a Cristo, pero aceptando a Cristo no habían cambiado muchas de las cosas en las que estaban
viviendo. Por ejemplo, aparte de eso, Éfeso era la residencia del gobernador romano en Asia. Quiere decir que ejercía mucha influencia política, social, económica, etcétera, en esa ciudad que era muy importante. Y aparte de eso, Éfeso era el centro del culto de la diosa, ¿qué? ¿Se acuerdan? Los estudiosos. ¿Cómo se llamaba la diosa de Éfeso? Diana. Algunos le dicen Artemisa, ¿no es cierto? Muy bien. Miren unos datos del templo y de esta diosa. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Ya? Tenía 55 metros de ancho por 115 de largo. El tamaño del templo, ¿no? El techo estaba sostenido por 117 columnas, todo alrededor, que cada columna tenía 18 metros de altura y 2 metros de diámetro. ¿Van imaginándose cómo era ese templo y todo lo que tenía? Usted llegaba, entraba ahí y usted veía una magnificencia y una grandeza tan grande que decía, acá debe estar Dios, ¿no? O sea, así como nosotros cuando nos vamos al campo y vemos las estrellas y las nubes blanquitas y todo eso, y el cristiano dice, gracias Dios por tu creación, ¿no es cierto? Cuando está bien cuidada, no la maltratemos, pero eso, ¿no? Y cuando uno entra, por eso los templos antiguos eran así altos, grandes, y eso para dar la idea de que Dios estaba allí por su majestad, por su grandeza. Ahora los que tienen eso, ¿saben quiénes son? Los centros comerciales. Ustedes entran a los centros comerciales grandazos, inmensos, altos, que tienen todo eso a mí llama mucho la atención. Vengan y compren porque esto es bonito, mire, hasta Dios de repente está ahí, pero el Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios es, cante su plan aquí, ¿no? Bueno, el lugar santo de esta diosa Diana parecía que estaba abierto al cielo, dice, ¿no? El altar, solamente en la parte de adelante, medía 38 metros y detrás estaba el estatua de Diana, que era la diosa de la fertilidad. ¿Se daban dado cuenta qué pasaba en Éfeso? De muchos lugares acudían a venerarlo y en sus festividades practicaban la prostitución sagrada. ¿Quieres acercarte a tu Dios? Ven y ten relaciones sexuales con la sacerdotisa que está ahí, ¿no es cierto? Había muchas de ellas. Y lamentablemente esas festividades se convertían en orgías y en bacanales que eran la perdición total, ¿no es cierto? Por eso Pablo habla como habla en Éfeso. Practicaban la magia, el ocultismo y hasta tenían libros donde hablaban o contenían sus doctrinas. ¿Cuánto tiempo vivió Pablo en Éfeso? 3 años, dice Hechos, ¿no? Y tuvo una confrontación, ¿se acuerdan con quiénes? Que no estaban de acuerdo con lo que predicaba Pablo, con los plateros. ¿Quiénes son los plateros? Los que venden templos pequeñitos de plata, ¿no? Los plateros. Y entonces, ¿por qué? Porque estaba predicando en contra de sus prácticas y de las enseñanzas que tenían todos esos símbolos, ¿no? Y también porque había una chica que hacía magia, creo, ¿no? Y la liberó, pues. Y como la liberó, esta chica que hacía sus magias y sus cosas ocultas, era explotada por los dueños. Los dueños se valían de ella para ganar mucha plata con esas cosas. Entonces, por eso Pablo quiere fortalecer la fe en Dios, quien a través de Jesús tiene todo poder en la vida. Entonces, vamos aprendiendo, hermanos, en la palabra de Dios. Toda recomendación del apóstol Pablo nace de la ignorancia de los creyentes de esos tiempos y de su práctica errónea. Si uno entiende a Jesús de manera tergiversada, su vida va a ser tergiversada. Una cosa muy sencilla. Uno lee un texto y dice, a ver, el que cree en Jesús debe andar como él anduvo. Uno lo interpreta y dice, ¿cómo anduvo Jesús? Con túnica. Le voy a poner túnica. ¿Qué tal? ¿Está bien interpretado o está mal? ¿Se dan cuenta por qué? Está tomando literalmente las cosas, ¿no es cierto? Allí, eso se llama hermenéutica, exégesis, que es lo que está
proponiendo el presbiterio para estudiar para todos los líderes que lo necesitamos por eso. Entonces, por eso Pablo, cuando escribe, no nos escribe para este tiempo, que Pablo no conoce nada del 2026, menos de Perú, y no nos conoce a nadie de nosotros, pero sí conoce a los efesios y conoce sus problemas y sus necesidades. De ahí parten los temas que Pablo está compartiendo con ellos. Entonces nosotros nos preguntamos en ese versículo 6, ¿cuál es la verdad con la que Pablo quiere que los efesios estén bien ceñidos? ¿No? Estén bien ceñidos. ¿Por qué habla de estar ceñidos? Porque normalmente para los que llevaban túnica en ese tiempo, la túnica era larga y si querían combatir, luchar, pelear, la túnica les impedía porque iba hasta abajo. ¿Cómo iban a mover los pies, las piernas y todo lo demás? Entonces tenían que agarrar las dos puntas de abajo, ponerlas en el lomo atrás, amarrarlo allí y recién poder luchar. Entonces, tomando ese ejemplo, el apóstol Pablo, los cristianos dicen, los hijos de Dios deben ceñirse bien con la verdad, dice en el capítulo 6. Entonces, ¿a qué verdad se refiere? Vamos a repasar varias cositas aquí, ¿ya? Efesios 1, 20 y 21. ¿Qué tenían que conocer? ¿Qué tenían que saber? ¿Qué tenían que estar convencidos los efesios para no temer esa lucha contra el mundo, contra el diablo y contra la carne? 1, 20 y 21 dice, la cual, está hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nos está diciendo, ustedes cristianos están representados con Cristo allá en el cielo, que están temiendo los poderes de este mundo. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el futuro. Si nosotros tenemos un poder superior a cualquiera de ustedes, ¿por qué temen? ¿Por qué siguen lo que los demás están haciendo si ustedes tienen una forma de vivir diferente? Es lo que quiere ser el apóstol Pablo. Entonces, lo primero, que Jesús ya venció al enemigo y tiene todo el poder. Eso es lo primero que está diciendo Pablo. Eso es lo que tiene que estar en su mente y en su corazón para afrontar la vida que ellos vivían. 2, 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si la iglesia es su cuerpo y la plenitud de Cristo, entonces ese poder de Jesús también es el nuestro. ¿Amén o no? Lo que está diciendo Pablo otra vez, para que no se dejen engañar, la iglesia tiene en Jesús el poder de Dios para vencer las tentaciones de la sociedad, de los poderes del Imperio Romano y los poderes ocultos que están detrás de ellos también. ¿Estamos entendiendo? Otra tercera enseñanza del apóstol. ¿Qué más debemos estar convencidos? Capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, está hablando de los pecados pasados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? Siguiendo a lo que los demás viven, cómo viven, qué hacen, qué quieren, qué desean, qué futuro quieren. Todo eso, ¿no es cierto? La corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora está hablando de cosas espirituales, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, si tú sigues la misma corriente que los demás, entonces eres un hijo desobediente y no estás siguiendo lo que el espíritu quiere. Tercera cosa que el apóstol Pablo quiere que estemos seguros, que la iglesia o los creyentes no deben someterse a la corriente del mundo. Tenemos que ser entonces creativos para ver qué hacemos, cómo utilizamos nuestro trabajo, cómo utilizamos nuestros negocios, nuestro dinero, nuestra familia, todo lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado, no siguiendo lo mismo que todos hacen, sino buscando cuál es la voluntad de Dios para mi familia, para mi vida, para mi trabajo, para mi profesión, para todo lo que el Señor me da y por supuesto para predicar la palabra de Dios. Amén. Capítulo 2, versículo 10. Otra cosa que el apóstol Pablo dice, para que no se engañen, tienen que entender esto. Porque somos hechura
suya, esto sí lo saben de memoria, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le está diciendo, ustedes son nueva creación para vivir realizando nuevas obras en el mundo. No lo mismo que todos hacen, sino obras nuevas. Y si Cristo renovó nuestra vida, nuestro caminar, nuestra comunidad cristiana, pues esa comunidad cristiana tiene que mostrar al mundo obras nuevas que bendigan la vida de aquellos que necesitan al Señor o que les abran los ojos para poder ver dónde está la voluntad de Dios, qué es lo que les conviene, cómo les conviene vivir, tanto en esta vida como en la esperanza que tenemos para el futuro. Capítulo 2, versículos 19 al 22. Entonces, vamos anotando esto. 5. 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora le está hablando a los cristianos judíos que discriminaban a los cristianos que no eran judíos, los gentiles, tomándolos todavía como impuros, etc. Había esa situación entre judíos y los demás pueblos. Entonces Pablo le dice, pero a ti judío y a ti no judío, Dios te ha unido en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Ese cuerpo se llama, ¿cómo se llama? Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces tú no tienes por qué discriminar a tu hermano que es judío o tú judío a tu hermano que es gentil. Que dice allí que Cristo hizo la paz entre judíos y gentiles, haciéndolos parte de un mismo cuerpo, y Dios está viviendo en medio de ellos. Nosotros no somos judíos. Para nosotros mismos tampoco somos gentiles, porque esa es una cuestión cultural de esos tiempos. Pero, ¿cómo lo que creemos o lo que pensamos que está bien nos aleja de nuestros hermanos que de repente tienen otra forma de pensar en muchos aspectos, pero creen en Cristo, pero creen en la palabra de Dios, creen y tienen temor de Dios en su corazón? ¿No es cierto? A nosotros nos hablaría en ese sentido a no sentirnos exclusivos. Nosotros tenemos la verdad y fuera de aquí no está la verdad en ninguna parte y discriminado a todos los demás, que a veces o muchas veces hemos aprendido así, ¿no? Pero eso, en vez de llamarlos al Evangelio, los ha apartado. Y hemos entendido eso de apártate, sal del mundo. Hemos entendido mal porque nos hemos apartado muchas veces de la familia, de los amigos, de personas que necesitan de la palabra y que nosotros, como ellos son pecadores, pues no nos juntamos con ellos. Y eso no es correcto. Pablo está diciendo, hay que llamarlos a todos. Y si creen en Dios, pues compártele la fe que tú tienes para que sepan a qué nos ha llamado el Señor por medio de Jesucristo. Amén. Vamos nosotros entonces personalmente y eclesialmente pensando a quiénes discriminamos, qué prejuicios tenemos contra ciertas personas que de repente no hemos estado haciendo bien o que nos ha alejado, ¿no? Como que a veces uno se siente muy cerca de Dios, pero después dice, como mis amigos son mundanos y pecadores, nunca voy a parar con ellos porque ahí no aprendo cosas buenas. Quizá al principio está bien porque uno puede ser tentado ahí, ¿no? Pero cuando uno ya es fuerte, tiene que estar ahí, porque ahí es donde se necesita la palabra de Dios. ¿Amén? ¿O no? Por eso, los que han salido del alcoholismo, ¿a quiénes quieren evangelizar primero? A los alcohólicos. Los que han salido de las drogas, ¿a quiénes quieren dirigirse primero? A los drogadictos, etc., ¿no? Cada uno, allí donde el Señor le dio una experiencia y los sacó de allí quieren, ellos también necesitan del Señor. Entonces, miren, esas cosas nos tienen que abrir los ojos, hermanos.
Sexto, ahora vamos al capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué cosa más tiene que estar claro y seguro para que nadie nos engañe? Dice 3, 16 y 17, Efesios. Para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? ¿En qué? Miren que no está primero la doctrina es buena, pero acá dice primero arraigados y cimentados en amor, porque el amor, la doctrina sin amor nos lleva al caos, ¿no? Y el amor sin doctrina tampoco, porque tenemos que saber en qué creemos, ¿no es cierto? Entonces, dice el versículo 17, ahora el 4, capítulo 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, tú quieres estar arraigado y cimentado en Dios, ama. Eso está diciendo. Como Dios es amor, tú y yo tenemos que aprender a amar toda nuestra vida. Y luego dice, para que estés guiado en el hombre interior por el Espíritu Santo, tienes que hacer tres cosas. Pues. Uno, despojarte del viejo. Acuérdate entonces cómo vivías antes cuando no tenías en cuenta a Dios en tu vida, en tu familia. Esas cosas te tienen que corregir. Renovar el espíritu de la mente. Está hablando de lo que piensas, de tus pensamientos, de lo que da vuelta en tu cabeza. Cuando te duermes, estás dándole vueltas esta y una cosa, cuando estás preocupado, o cuando estás tranquilo igualmente, y estás pensando siempre qué cosas hacer, cómo hacerlas. Renueva tu mente, y tu mente se renueva con la palabra. Y luego vístete de Cristo, y Cristo significa justicia, santidad y verdad. Amén. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? O recordando lo que de repente hemos olvidado. Vamos, avanzamos porque la hora también avanza. Capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, quiere decir que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué le está diciendo Pablo a los Efesios? Que sus vidas deben ser dignas del Señor y no algo que desprestigie al Señor. Tú haces cualquier cosa en la calle entre personas no creyentes y va a decir, todos los evangélicos son así como él. ¿Sí o no? Ahí está nuestro desafío del testimonio, ¿no? Que tu vida, que mi vida, que la vida de la iglesia sea digna del Señor. Nadie va a estar detrás de ti diciendo o poniendo cámaras a ver cómo se porta tal hermano o tal hermana en su casa, en su barrio. Eso no se hace ni debe hacerse tampoco. Pero es el Espíritu de Dios el que debe guiar a ti y a mí a poder vivir dignamente, que los demás vean nuestra vida y vean un testimonio de Dios, de amor, de gracia, de misericordia para ellos también, ¿no es cierto? Dignos del llamado. La vocación es el llamado con que nos ha llamado el Señor. De eso no debemos movernos. Esa es la verdad de la que no debemos movernos. 8, son 11 por si acaso, un poquito. Capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Avanzamos? Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace el ministerio? ¿Los pastores nomás, los ancianos nomás o toda la iglesia? Según el texto, perfeccionar a los santos, que santos son todos los cristianos, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que todos los creyentes, miembros de alguna congregación, pero miembros del reino de Dios, que deben crecer y participar en la obra del ministerio. Y que estos, para hacer eso, deben ser guiados por los apóstoles, los tenemos en la Biblia, los profetas, los tenemos en la Biblia,
no hay que creer toda profecía que sale por aquí, que el Señor me ha dicho, que esto, que el otro, que esto va a pasar. A veces le liga, a veces no le liga, eso no es profeta, ¿no? Evangelistas, pastores, maestros. Ahí está diciendo. La mayoría de los comentaristas dicen que pastor y maestro no es sino pastor maestro, porque los dos se complementan, siendo pastor y siendo maestro. Entonces, dice que debemos crecer y participar en la obra guiados por estos dones que Dios ha dado a las personas en la iglesia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si decimos o pensamos que no es necesario tener un pastor, ahí tengamos cuidado porque estamos contradiciendo lo que dice la Biblia. Y ese pastor debe ser preparado en la palabra para poder darles y aclararles la voluntad de Dios de tal manera que se pueda ver lo que Dios hace en la vida de cada uno, de cada familia, de cada iglesia donde el Señor nos ha puesto. Ahí hay que tomar en cuenta la palabra de Dios también. Capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Qué más deben tener cuidado los efesios? 5, 1 y 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor delicioso, fragante. ¿No es cierto? ¿Qué está diciendo Pablo? Efesios, ustedes deben imitar ¿a quién? ¿Al emperador? No. Aunque tenga riquezas y vida chévere y tenga todo lo que quiere, tenga todo el poder, ese no es tu modelo. Está diciendo así Pablo. Tampoco los que están en el templo haciendo lo que le da la gana, ¿no es cierto? O tampoco la prostitución sagrada y todo eso. Tampoco, eso no es el modelo que tenemos en la cabeza, no es el modelo de Dios. ¿A quién debemos imitar? A Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces cada día hay que conocer mejor a Dios para imitarlo, ¿no? Y imitar a Dios y vivir demostrando el amor de Dios mutuamente, unos a otros. Eso dice. Hoy día bajamos un poquito más temprano, no me acuerdo antes que hice el culto, y había oportunidad de abrazar a mi hermano Joel, por ejemplo, Maroto está por aquí, ¿cierto? Y un abrazo, no es un abrazo rapidito, hermano, que Dios te bendiga y me voy adelante, no. Un abrazo de hermano, de amigo, de extrañarlo, ¿no? No solo con él, con los demás. Si usted viene temprano, va a tener oportunidad, pero si viene tarde, para adelante nada más, le digo, ¿no? Hasta el final. Y si usted se va rápido, tampoco no está cumpliendo todo el modelo que Dios quiere. Y yo, pues, no sé, hay personas que les gusta que los abracen mucho, y que los apachurren como osos. Otros que poquito nomás, y otros de lejito nomás. Todos se respetan, ¿no es cierto? No somos iguales todos. A mí sí me gusta que me abracen, porque una vez me sucedió eso cuando hace muchos años me invitaron a Inglaterra, a Escocia, y el misionero que era miembro aquí del anciano Kenneth Scott, ya se había ido a vivir a su tierra nuevamente y nos invitó a su casa. Y nos encontramos, como no conocíamos su casa, nos encontramos en un cafetín allá en Escocia. Y yo pensaba en mi mente, este gringo lo voy a abrazar, bueno, porque hace años que no lo veo y todo lo demás. ¿Sabe lo que hizo el misionero? ¿Cómo está, hermano? Así nada, muchacho. Y yo me quedé con la gana de abrazarlo y respeté su cultura porque es su cultura, ¿no? No quiere decir que me estaba rechazando, pero su cultura es así y yo tengo que respetar como es él, ¿no es cierto? De repente si lo abrazaba él se sentía, no sé, pues qué pensarán los escoceses de ese tiempo de que uno se abrace muy fuerte. Habrá que investigar un poco, pero no son así, ¿no? Es un poco más frío, también hace mucho frío por allá, ¿no? Entonces hay que respetar eso, ¿no? Algunos que les gusta abrazar, abrazan, se ponen manos. Los que les gustan de lejitos, salúdenle, que Dios les bendiga también, ¿no? No lo haga sentir mal, hágale sentir bien, imitando a Dios y demostrarle el amor de Dios mutuamente. Por supuesto que el amor de Dios no solo se hace con abrazos, se hace con llamadas, porque yo estoy preocupado por usted.
Yo estoy en deuda con eso, hermano, porque en realidad no llamo a muchos que me faltan, ¿no? Y después siento ese pecado y tengo que salir de ahí, ¿cierto? Voy a comenzar a llamar un poquito más. Si es que tengo sus teléfonos. Y visitas también, ¿no? También le debo una visita a mi hermana Ada, perdón, hermana Ada. Delante de todos le digo, pero lo voy a hacer. Y a otros más, ¿no es cierto? Bueno, no soy pastor de la iglesia oficialmente, pero he nacido aquí y me siento identificado con lo que la iglesia hace. Hermano, busca la manera de mostrar ese amor de Dios a tu hermano, a tu hermana, para que se sienta que es parte de esta iglesia, ¿no es cierto? 5:21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios, la esposa al marido, el marido a la esposa, padres e hijos, hijos a padres, siervos y amos y siervos, porque ahora son creyentes. No es que ahora el esposo tiene que tratar a la mujer como siempre la trataba según el judaísmo. Ya ustedes saben, no voy a repetir todo eso, pero la mujer discriminada. No, Pablo dice: trata bien a tu esposa, porque es parte de ti mismo. Y ya está cambiando totalmente la forma de pensar y de entender la familia, la relación de padres e hijos, la relación de amos y siervos, que en ese tiempo todavía había, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice 5:21? Someteos unos a otros, pero no dice para pelear. Tú a mí, no, yo a ti, no, tú no. Dice en el temor. Si Dios está en nosotros, esas peleas tienen que disiparse, entendiendo la voluntad de Dios. ¿Qué le ayuda a ser mejor esposa a mi esposa? ¿Qué le ayuda a ser mejor marido a mi marido? ¿Qué le ayuda a mi hijo a poder crecer y desarrollar mejor sus capacidades, etcétera? Y cada uno tiene que ir así. Y lo último, hermanos, está en el 6:12, que lo conocemos de memoria. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué habla Pablo así? Porque los griegos pensaban que todas las nubes y los cielos, etcétera, estaban llenos de espíritus malos. Y cuando Dios quería mandar una respuesta, pues ahí estaban para impedir que llegue la respuesta y cosas así. Desde el Antiguo que llegan esas cosas, ¿no? Entonces, por ese motivo, Pablo habla este lenguaje, pero lo que quiere decir es cierto. Hay un mundo espiritual que no quiere que tú te acerques a Dios, y eso también influye en esos gobernantes corruptos, en las personas que viven como les da la gana, en los que no tienen el propósito de Dios en sus vidas, ¿no? Los israelitas aprendieron esto desde en el Antiguo Testamento, que estuvieron esclavizados por los persas. Y en Persia, ustedes saben que había todo ese mundo espiritual que ellos creen. Y eso incluyeron luego en la teología judía, ¿no? De ahí nace la idea de un Satanás, que es el que gobierna el reino espiritual, contrario al reino de Dios. Y por eso Pablo lo pone como una guerra entre ellos, ¿no? Personalmente yo creo que hay un mundo espiritual, pero no le voy a hacer propaganda. No voy, porque hay personas que he visto que paran hablando más de Satanás que de Dios, o de la palabra, o de otras cosas necesarias, ¿no? Y dan tanto énfasis al diablo y a sus huestes y a estas cosas, que de repente necesitan tocar también otros temas, ¿no? Por eso yo digo, yo creo en un mundo espiritual del cual Dios ya es vencedor. ¿Amén o no? Porque si no, yo estuviera viviendo con miedo. ¿A qué momento me va a atacar Satanás? Si salgo por allá en la esquina hay un espíritu o alguien que tiene un espíritu contra mí, vivo, ¿cómo se dice? Esquizofrénico, ¿no? Creyendo que me están persiguiendo por todos lados. Y yo he conocido creyentes así, y son nerviosos y muchas cosas más, entendiendo mal el propósito de Dios. Yo creo en ese mundo espiritual que es lo contrario a la voluntad de Dios, pero no le tengo miedo. ¿Amén? ¿Amén o no? Okay. Bueno, no le tengo miedo, pero no porque yo soy bueno, bacán, chévere, no. Es porque Cristo ha muerto por mí en la cruz, ha resucitado y me ha dado nueva vida, y a usted también, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, mire, es como que Pablo nos está diciendo: cambia tu mente para que cambie tu vida.
Si tú vives con temor, tú no vas a lograr muchas cosas, porque todo te va a dar temor. Pero si tú crees que en el nombre del Señor sales y vas a trabajar y hacer las cosas, te va a ir mejor. ¿Amén? ¿Es así o no? Es así. Entonces, bueno. Todas estas cosas que hemos recorrido en Efesios, esa es la verdad con la que los efesios deben estar ceñidos y preparados para la batalla contra tres. Por eso digo que no le hago propaganda solo al diablo, porque nuestros enemigos son tres. ¿Cuáles son? El mundo, el diablo y la carne. Digo que hay muchas más. No es con el diablo, es con tú. ¿Lo hago o no lo hago? Mañana mejor. Y va a postergar por cosas que debes corregir. Pues ahí está el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, estar firmes contra el engaño en estos tiempos no es solo combatir creencias intelectuales o doctrinas contrarias a las nuestras, porque todas las doctrinas son humanas. Son todas las cosas que nos influyen a vivir en contra de la voluntad de Dios, aunque parezcan espirituales o religiosas. Son todos los poderes humanos usados para engañar y explotar a las personas, y también la naturaleza, creación de Dios, en provecho propio, sin tomar en cuenta las consecuencias presentes y futuras, y que son dirigidos por un mundo espiritual contrario a la voluntad de Dios. Por eso estamos malogrando nuestra naturaleza. Que los creyentes de repente estamos siguiendo la corriente del mundo. Como todos botan la basurita en la calle, pues yo también la boto. Magdalena, pues uno de los distritos limpios que tiene su basural, sus tachos por aquí, por allá, pero hay distritos donde eso no pasa, ¿no? Y yo no vivo en Magdalena, entonces de repente estoy acostumbrado a, ya, pues ya se lo boto, y estoy siguiendo la corriente del mundo. ¿Amén? ¿Amén? Porque si estoy equivocado, por favor me dicen. Todas las formas de vida que tiene la gente que no tiene en cuenta la voluntad de Dios. Son todas las creencias religiosas que excluyen a los demás pensando ser los únicos elegidos por Dios y dejan de amar a su prójimo. ¿Tú le ayudarías a un adventista que necesita la calle algo por ti? O dices, no, este es adventista, mejor no. O este es testigo de Jehová, o este es católico, o este es ateo, pero todavía. ¿Lo ayudas o no lo ayudas? ¿Qué es primero? ¿Tu doctrina o el amor al prójimo? Amén. Amén. Eso está diciendo. Bueno, entonces, todo eso son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, miren, de este siglo, y las huestes espirituales de maldad, contra las que debemos luchar tomando toda la armadura de Dios. No hemos hablado de toda la armadura, solo de una, pero miren cuántas cosas debemos tener en cuenta para ser obedientes a las palabras de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos siga dando discernimiento para poder entender cómo ser obedientes a esa palabra de Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a escarbar nuestras propias vidas, Señor, nuestras propias actitudes, porque para eso es tu palabra, para que abra nuestros ojos, para que abra nuestro entendimiento, para poder entender en quién estamos, con quién estamos y lo que debemos hacer en el mundo, esas nuevas obras que tú ya has hecho en nosotros. Señor amado, danos gracia tuya para que en este mundo en que vivimos podamos, en el nombre de Jesús, hacer nuevas cosas, que los demás vean que tú estás presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el lugar donde estemos, Señor. Que esas huestes espirituales que luchan en contra de tu voluntad, Señor, sepan con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestra fe puesta en Jesucristo, que están derrotadas en el nombre de Jesús. Y que nosotros tenemos la gracia y la misericordia tuya, no por nuestros propios méritos, sino porque Cristo resucitó y nos dio nueva vida. Señor, que vivamos de tal manera que podamos honrar tu nombre, vivir dignos de ti en el lugar donde nos pongas, y siempre eso sea nuestro desafío. Si lo estamos haciendo, Señor, que podamos sentir esa paz y esa gracia tuya en nuestro corazón, y si algo todavía tenemos que cambiar, que tú nos ayudes a ser conscientes
de eso que es obra de tu Espíritu Santo y de tu palabra y de nuestra decisión en nuestras vidas. Encomendamos tu palabra en tus manos y en nuestras propias vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.